Lo primero que tengan en cuenta, eso sí, que las correcciones suelen venir por donde menos se las espera. Si ahora me refiero a una corrección, aclaro, no es que caiga el mercado un 5%, es una corrección, pero muy pequeña. Digo, la corrección de que hablamos hoy es una corrección importante. 12, 15%, 20%. De eso estamos hablando. No que, bueno, el mercado ha subido un 20 y ha caído un 5. Bueno, pues es una corrección normal en un mercado alcista. Esto no es de lo que estamos hablando. Hablamos de una corrección seria. Y ese tipo de correcciones, la experiencia es que suelen venir por donde nadie se las espera. Y hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente todo el mundo, esta sería la primera vez que si la corrección es mañana, se empieza ahora, pues habría sido súper anunciada. No digo que no vaya a ocurrir, en los mercados puede ocurrir todo, pero yo nunca lo había visto. O sea, les aseguro que nunca he visto una corrección gorda, ¿eh? No una caída, sino una corrección fuerte o cambio de tendencia importante que lo anuncie todo el mundo. Por ejemplo, en el 87, pues en el 87 empezó yo a trabajar justo el día del crash, o sea que me acuerdo perfectamente, y había ido el día antes a ver a mi futuro jefe, o si fue un viernes, fue el viernes y tal, y me citó en la bolsa, y me citó para enseñarme la bolsa. Imagínese lo que pensaba él que iba a haber un crash. O sea, ni nadie hablaba de esto. Yo ya estaba, me gustaba el mercado, ya estaba un poco metido en él y por eso quería trabajar ahí como becario, ya estaba interesado y nadie hablaba del crash ni nada por el estilo. En el 87 pilla todo el mundo de... Claro, para que caiga un 20% la bolsa en un día, que es lo que pasó, ahora es más difícil que eso ocurra, pues tiene que pillar a todo el mundo de sorpresa, como el de agosto del 98. Este nos fastidió a todos el verano, porque es que nadie pensaba que se iban a reunir una serie de premios Nobel, iban a hacer un fondo y todo el mundo pensaba que como eran todos premios Nobel no se iban a equivocar. Bueno, ahí yo aprendí, claro, uno aprende a golpes, ahí aprendí que el que alguien sea premio Nobel o catedrático de economía no garantiza nada en los mercados, ¿eh? En los mercados hay que saber de los mercados. Y bueno, y liaron una que tuvo que intervenir la Reserva Federal porque como no se podían equivocar porque eran todos premios Nobel, les prestó dinero a todos los bancos. Pero fíjense lo que les prestarían, que tuvo que intervenir la Fed para que no quebraran algunos bancos. Esto se parece a lo que algo de lo que vamos a hablar luego. Que existía el fondo, fíjense si sería sorpresa que mucha gente ni sabía que existía el fondo, ¿eh? Se enteraron el día que se lió. Lo de la burbuja del año 2000. A ver, ahí sí había gente que decía, hombre, eso de que Terra, que es un portalillo, vamos, porque comparado con un portal de ahora, un portalillo valga más que Endesa. Yo recuerdo ese comentario, haberlo oído y haberlo hecho. O sea, que sí había más, pero era poca gente, ¿eh? La mayoría de la gente estaba en el plan de, ¡guau! Tipo CryptoBros ahora, ¿no? Los de las .com. Mira, ya tenías, el hecho de que tuvieras una web, ya tu empresa valía lo indecible, pero la gente se lo creía. O sea, que no es que estuvieran todos diciendo la burbuja, ¿qué va? Lo que estaban diciendo es que todos iban a forrar con sus webs. Y la de octubre de 2007 solo la predijo Michael Burry, que por cierto se acaba de retirar precisamente porque últimamente pues, ha estado prediciendo también, haciendo apuestas bajistas y le ha dado tanto la vuelta al mercado que ha tenido que cerrar el fondo. Pero él fue el primero el único que vamos, Abel y otro más, pero el otro más nadie sabe quién es. O sea que ni idea. Por lo tanto, no se la esperaba a nadie. Entonces vamos a mirar por ahí, porque claro, a mí me dicen la de la IA en las empresas cotizadas. A ver, lo veremos luego, pero para que se hagan ustedes una idea, Nvidia, que se supone que es el paradigma de la burbuja, está cotizando un PER de unos forward, o sea, un PER en base a los beneficios de los próximos 12 meses, que no son tan difíciles de establecer, de 29. Eso es caro, por supuesto que es caro, no digo que sea barato. Bueno, para una empresa con ese crecimiento tampoco es ninguna locura, pero en comparativa, para que se hagan ustedes una idea, y luego lo veremos, Microsoft en la burbuja de marzo del 2000 cotizaba a un PER de 70, de 70. Imagínense, y había muchas que cotizaban a 100. Por lo tanto, la gente está mirando a Nvidia, a Google, que ganan una pasta, a Meta, que gana una pasta, que sí, están caras, pero ganan muchísimo dinero y se están haciendo con el mundo, ¿no? La burbuja podría estallar fuera y contagiar a la bolsa, eso sí. O sea que donde hay que mirar más que a las cotizadas es lo que está pasando en las no cotizadas. Se están creando unas empresas enormes como OpenAI, XAI, Anthropic,
etcétera, etcétera, Databricks, que son muy grandes, lo vamos a ver ahora, financiadas con crédito privado y con préstamos privados, o sea que además están descontrolados, no los controla el BCE, nadie. Son fondos que dan crédito de una u otra manera y lo están dando a empresas que no crean ustedes que son pequeñitas, son empresas enormes. Estamos hablando de que ya están valoradas las más importantes en más de 1 trillón americano, en más de 1 billón de dólares. Y todas estas empresas, aquí lo del PER de 100 es lógico, están invirtiendo, no ganan todavía dinero, no pasa nada, eso es normal. Pero que donde podría haber un susto de verdad, porque de repente no paguen un préstamo o les salga una competencia y dejen de valer lo que valían cuando se valoraron al salir, donde podía haber realmente, donde vemos valoraciones de esas que dices, uff, esperemos que sus planes de negocio estén en lo cierto, es en esas, no en un Alphabet que tiene unos ingresos brutales o en una Nvidia que acaba de publicar unos resultados en los cuales ha ganado con respecto al año anterior un 60 y tantos por ciento más, 60 y tantos por ciento más. En cambio, estas empresas, por supuesto, no ganan dinero, eso es normal, pero están valoradas en muchísimo dinero y están financiadas también, como digo, crédito privado. Pero estas todas están relacionadas con muchas cotizadas. Es decir, OpenAI tiene relación con Google, con Oracle, con Nvidia, con Meta, bueno, esto no, con Microsoft. Es decir, que es como podrían contagiar. Y ustedes me dirán, bueno, pues entonces hay una burbuja en la inteligencia artificial. Cuidado, podría haber una burbuja en la parte no cotizada de la inteligencia artificial que afecte a la cotizada. Ahora bien, ¿eso qué cambia? Pues sí cambia, porque es donde hay que vigilar. No tenemos que preocuparnos tanto a lo mejor por lo que hace Alphabet con su dinero. Tenemos que preocuparnos qué pasa con las participadas de Alphabet que pueden dar el petardazo. Es importante saber dónde miras. Y por supuesto tener cuidado con todo lo que se llame private, porque todo el mundo estará comprando como locos, pues se vende muy bien todo el tema del private equity y a nosotros nos da igual, nosotros no somos competencia del private equity de ningún fondo, no vendemos fondos, pero es que estamos viendo que la gente está haciendo cosas porque mucha de esa gente está financiando a través de sus fondos estos proyectos y si peta uno, el daño va a ser importante, ¿no? Pero sigamos con ello, porque es, como digo, es como una especie de castillo de naipes, ¿no? La emisión de crédito, como he dicho, es brutal. Fíjense cómo ha cambiado en años anteriores y cómo es ahora, digamos, todo el tema de crédito. Aquí está en Meta, en amarillo, está Alphabet en azul y está Microsoft. Esto, quieras que no, eso también, ese crédito es importante tenerlo en cuenta. Menos grave que el otro, pero ten en cuenta. Y Amazon, pues se acaba de lanzarse a 12 billion de 12.000 millones en venta de bonos para la expansión en la inteligencia artificial. Esto no tiene nada de malo, porque al final esto lo van a rentabilizar seguro, eso seguro, porque al final ya pasó antes. El tema es que fallen los plazos y eso es lo que tenemos que vigilar. Y muy preocupante cómo está financiado, porque fíjense que los Family Office les han colocado también lo del Private Equity, que ahora tienen casi tanto como pueden tener en el SP500, que es líquido, etcétera, etcétera, o en el Dow Jones o en el Eurostoxx, lo tienen en Private Equity. Claro, si aquí pasa algo, en lo que les he enseñado antes, pues aquí el problema es muy serio. Sobre todo el problema, además, es que si esto baja, venderán esto. Pero claro, aquí no estamos hablando de una bajada del 10%, aquí estamos hablando de que si quiebra una compañía, pues imagínate lo que puede hacer de daño a o varias de un sector al fondo en concreto, ¿no? Pero digamos que esto es un problema en el sentido de que esto también está pasando además en los minoristas, ¿no? Les están colocando mucho private equity. Por lo tanto, tengan en cuenta que la burbuja podría estar en las inversiones, pero también en la financiación tanto en el private equity como en el private credit. Y de ahí no se puede salir. ¿Qué va a pasar? Si de repente hay un problema con un fondo de private equity, porque había invertido mucho en la empresa de inteligencia artificial y data center no sé qué, y eso le ha supuesto un trayazo de perder la mitad de su valor, no se puede vender, porque en el private credit y private equity estás comprometido a 5 a 7 años. ¿Qué vas a hacer? Vender otras cosas si necesitas dinero. Vender cotizadas que sí que son líquidas, con lo cual se produciría el efecto contagio. Pero insisto,
donde hay que mirar para ver dónde puede montarse el lío, aparte ya se está mirando, es ahí. Porque ya digo, en las redes y todo eso te dicen, es que Nvidia, es que Google, es que no sé qué, no, no. Tú tienes que mirar a OpenAI, tienes que mirar a todas esta ristra que he puesto yo ahí. Eso es donde podría haber realmente lo que se dice un burbujón. Luego, segundo problema, lo que ya sabe todo el mundo está descontado en los precios. Así de sencillo, así funcionan los mercados. Ahora los mercados están flojos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los beneficios empresariales son muy fuertes, son magníficos, históricos. Pero ya lo sabe todo el mundo. Que la Reserva Federal iba a bajar los tipos de interés, ahora no hay tanta seguridad. Que existe la IA, que la IA va a ser la bomba, pero si lo sabemos todos los que estamos aquí, ustedes que me están oyendo y yo, todos sabemos que la IA va a ser la bomba, la mayor revolución industrial y tecnológica de los últimos tiempos, probablemente más que Internet, algo parecido a la electricidad. Entonces, claro, esto lo sabemos. Entonces, claro, si ya lo sabemos, tiene que pasar algo, ver cosas que para que el mercado empiece a descontar algo más, que será en el futuro, por ejemplo, los tipos de interés que bajará Estados Unidos, pero hasta que eso ocurra o cuando ocurra, hay que tener mucho cuidado de que el mercado no se quede sin ilusión. Esto es lo que quiero decir con esto. El mercado no funciona por las noticias del momento. Es cuando ya se sabe, el mercado funciona por expectativas. Lo que ya sabe todo el mundo está en los precios. Y como he dicho, realmente, bueno, a lo mejor ya todo el mundo hay dudas, porque, por ejemplo, que la IA va a disparar la productividad de todas las empresas, eso yo no creo que esté tan claro. Están tan caras las tecnológicas porque ahí sí está claro. Pero ¿se está valorando suficientemente lo que va a ser la IA, por ejemplo, en el mundo industrial? Que hay empresas que han pasado donde tenían 10 personas haciendo una cosa, ahora hay dos y un algoritmo. Yo creo que eso no, o sea que quedan cosas que descontar, pero hay que vigilar que hay ese momento en el que todos sabemos todo. Que la Fed podría bajar los tipos de interés todavía medio 0,50%, ¿por qué no? Es que una cosa es que vayan con retraso y otra cosa es que no lo hagan. En cambio, hay cierto miedo a que los beneficios son tan buenos, los beneficios empresariales ahora mismo, crecer a más del 14%, que están creciendo, normal es 8, 7, es difícil, ¿eh? Entonces eso probablemente esté bastante descontado. Hay que vigilar qué es lo que sabe todo el mundo y así saber si ya están los precios. 3, expectativas irreales sobre inflación y los tipos de interés. De momento pensamos que van a bajar los tipos, porque aunque la Fed no se dé cuenta, está habiendo un efecto sobre el empleo. Hoy hemos visto el dato, el paro era hace unos meses era por debajo del 4 y ya está en 4,4 y llega la inteligencia artificial, que va a generar inicialmente mucho desempleo, con lo cual tarde o temprano deberían bajar tipos. Pero siempre y cuando no se sobrepase esta línea roja, entonces el PCE, la medida preferida de la inflación, por parte de la Reserva Federal, sí se tira, que no creemos que vaya a ocurrir, pero si rompiera el alza, entonces el mercado se encuentra en un escenario que no esperaba. Sorpresa negativa, boom, corrección. Crisis de deuda, no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que los políticos han decidido solucionar toda base de deuda y ahora la deuda ha pasado, la deuda respecto al PIB, es decir, la deuda que tiene el mundo respecto a lo que produce el mundo, que era del 60% en 2005, ahora en 2025 es del 95%. Y hay países que han pasado, como Estados Unidos, del 60 al 120. Y en Europa también estamos aumentando y España estamos muy orgullosos, pero lo único que pasa es que en España, como estamos teniendo un crecimiento bastante bueno, no se nota lo que está aumentando la deuda. El día que baje el crecimiento ya verán ustedes si se nota. Por lo tanto, esto es un problema que si sigue ahí, no sabemos si es en el 2026 o en el 27 o en el 28, pero que si sigue subiendo la deuda acabará creando un problema. Y da igual quién gobierne. Miren, Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, que lo arregló todo el problema del confinamiento a base de deuda, bueno, y aquí también. Sí, todos tiran de los políticos solo saben hacer una cosa, emitir deuda y gastarla. Entonces, bueno, pues eso va a ser un problema. Finalmente, ya acabo con esto. Recuerden la regla de las 3 Ls, que es una cosa que aprendí y que me encanta. De estas frasecitas de los anglosajones, pero que esta es perfecta. Las 3 Ls significan leverage, liquidity y lunacy. Leverage significa endeudamiento, liquidity, liquidez, y lunacy, alucinación o locura.
Locura sería más lógico. Hay que vigilar el nivel de endeudamiento. Hemos hablado ya al principio, no voy a insistir, ha quedado claro y si no me preguntan luego. El nivel de leverage es vital porque al final la mayoría de las crisis, por ejemplo la subprime o el leverage del fondo SLTCM, casi cualquier crisis de verdad, no de las que se imagina la gente, de las de verdad, suele venir por un exceso en el crédito, en el endeudamiento, sea público o sea privado. Hay que vigilar eso. Liquidity. Si el mercado se queda sin liquidez, se queda sin gasolina. Ahora hay mucha liquidez, aunque ahora se pueda quedar sin fuerza porque no hay muchos motivos de subida adicionales, que puede ocurrir, que sea esto lo que pase en el corto o medio plazo, temporalmente hay muchísimo dinero. Mucha gente se ha perdido la subida. En monetarios en Estados Unidos, por ejemplo, hay como 7 billones de dólares, cuando normalmente hay 3 o 4, porque los tipos están altos y se paga bien. Y luego lunacy, muy importante, la locura. La locura puede venir en los precios o puede venir por la geopolítica, una guerra que es una locura. Miren la locura del año 2000, del año 2000, de marzo del 2000. Bueno, en diciembre del 99 teníamos Pérez, famoso PER, por ejemplo, de 69 en Microsoft, Time Warner 217, porque se decía que los contenidos con Internet iban a valer, y han valido, pero vamos, exageraron. Y luego, bueno, tenías 90 ahora, que ahora va camino otra vez de eso, pero 90. 41 era el per forward entonces, ahora es 31. Y la empresa super burbuja es un 30. Aquí Alphabet 22. Broadcom 38. Pues sí, Tesla es la que está un poco cara y hay que mirarla un poco como lo que son como dos compañías, porque no solo hacen coches, sino que van a fabricar, son los primeros, parece ser, que van a fabricar robots para que vas a tener el domicilio, digamos que para comprar cualquier persona de forma masiva. Y eso, claro, ¿cuánto vale una empresa así, no? Pero fíjense ustedes, los precios tampoco son como para, comparado con aquello. Es una bolsa cara, ¿no? Pero no podemos decir que sea una locura, que es lo que hay que tener cuidado. Los precios, la valoración, bueno, eso ya lo hemos visto, para no perder más tiempo, es porque sí quería enseñarles esto. Esto es una locura, esto es lunacy. Aquí vemos los beneficios, cómo crecen pues a este ritmo y en cambio las cotizaciones cómo crecían cuando la burbuja, las .com. Y esa es la burbuja, la diferencia entre las cotizaciones y la realidad de los beneficios empresariales. Aquí no hay burbuja porque van pegados, aquí se separan un poco, pero bueno, en la misma dirección y aquí van en la misma dirección. Es verdad que hay una cierta burbuja, una cierta diferencia, pero nada comparable a esto. Entonces, mientras esto se mantenga, no estás hablando de locura, estás hablando mejor de precios relativamente caros. Por lo tanto, leverage, bueno, cuidado, sobre todo el private credit. Cuidado con los fondos de crédito privado, que ahí va a haber más de un susto. Liquidity, no veo problema, hay mucha liquidez en el sistema. Lunacy, pues tampoco demasiada, pero bueno, es verdad que hay algunas cosas que yo creo que es más peligroso el leverage que se está creando de momento que la locura, pero a los dos les hemos puesto una cara de cuidado, ahí es donde hay que mirar. Y con esto hemos acabado y les damos muchas gracias por habernos atendido, por habernos seguido y por supuesto, esto es muy importante, sabiendo por dónde pueden venir los problemas, sabes qué es lo que tienes que hacer. Primero sabes la magnitud de lo que viene. Es decir, no es lo mismo, y con esto acabo, decir, yo que sé, es que Nvidia está muy caro, Nvidia está muy caro, Nvidia está muy caro, que decir, oye, que ha dejado de pagar un crédito OpenAI. Para que vean a lo que me refiero. ¿Sabes dónde fijarte y la magnitud del problema? O es que Nvidia está muy caro, no, es que ya no es 30, es que ahora sí que está caro, es que no sé qué. O vamos a ver, por ejemplo, o cualquier otra locura que se... O sea, ¿y qué productos utilizar? ¿Cómo cubrirse? ¿En dónde invertir cuando vaya a haber una corrección de verdad? Me refiero no al 3% o el 5%, sino una corrección de verdad en el mercado. ¿Qué hacer? ¿Qué ETFs utilizar? ¿Cómo cubrirte? En fin, a eso ya, pues eso ya se lo contamos cuando sean clientes nuestros, que esperamos, primero, que no tengamos que contárselo pronto, porque significaría que hay esa corrección importante,
y segundo, que de alguna vez pues tener que contárselo, que estén con nosotros para que podamos decirles esto es importante, hay que actuar frente a esto y hay que invertir en este activo sector o país para, mientras dura esa corrección, defendernos. Muchas gracias y voy a dar paso, dejo de presentar, voy a dar paso a nuestro invitado de hoy, Juan Rodríguez Fraile, que ya está aquí, puntual como un reloj, para hablarnos de un tema interesantísimo, como he dicho, que es esa transición tecnológica, demográfica y energética. Que de verdad, sobre todo a mí la parte energética en este mundo que entramos, que va a consumir, el mundo va a ser ahora como un gran ordenador, ¿no? Lleno de data centers, que son como las CPUs del ordenador, y va a tener que consumir mucha energía, con lo cual eso es una de las cosas que más me llama la atención de su presentación, pero el resto también es temática, temas muy importantes. Les dejo con Juan. Muchas gracias, Víctor. ¿Me oís, no? Te oímos alto y claro. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. La verdad es que es un placer poder pasar un rato con vosotros. Y estoy mirando mi reloj, son 19:40, ¿vale? Entonces, yo me he fijado dos objetivos para esta presentación. Uno, no aburriros mucho, ¿vale? Quitaros poco tiempo. Os prometo que a las 8 en punto yo terminaré mi explicación. Y dos, en este entorno macro en el que estamos, que pinta, siendo muy prudentes, pero pinta razonablemente bien y un poco todos los análisis macro que tenemos y la visión macro que tenemos para el año 26 es bastante positiva, ¿vale? Dejaros una idea de inversión diversificada, ¿vale? Que creemos que puede ser interesante para vosotros, ¿vale? Entonces, si me permitís solamente un par de minutillos, me gustaría presentaros la gestora para la que trabajo, a la que represento, que se llama Grupama, ¿vale? Que a todos os sonará. Grupama, sabéis que es la mayor mutualidad en Francia, es una mutualidad agrícola muy tradicional, muy conservadora. Cada pueblecito de Francia hay una pequeña sucursal. La gestora se lanzó hace más de 30 años, hace 32 años. Desde entonces estamos gestionando, como veis, pues prácticamente 110.000 millones de euros de activos bajo gestión y tenemos más o menos grandes números repartida la casa en dos tercios, ¿vale? Dos tercios dinero del grupo del balance de la aseguradora y de los millones de mutualistas y fondos de pensiones que invierten en nuestros fondos, ¿vale? Que coinvierten en todos nuestros fondos, lo cual es muy importante porque hay una alineación de intereses con esa coinversión. Tenemos dos tercios entre el negocio en Francia con respecto al negocio internacional y luego otros dos tercios entre el negocio institucional y el negocio de distribución de fondos, que es el gran negocio que hay aquí en España, ¿vale? La sucursal en España se abrió en el año 2008. Desde entonces, las cosas han ido razonablemente bien. Somos la decimoquinta gestora internacional en España por activos bajo gestión. Este año hemos alcanzado los 6.500 millones de euros de AUMs y cubrimos España, Portugal, Andorra y Latinoamérica. Entonces, somos una casa de tamaño mediano. En Francia seremos como la sexta, séptima gestora por tamaño y somos una casa muy nicho, ¿vale? Muy zapatero a tus zapatos y lo que intentamos es hacer pocas cosas, pero hacerlas bien, ¿no? Y en ese sentido lo que tratamos de invertir es con un área mucho más de especialista que de generalista, ¿no? Entonces nuestras capacidades de gestión, como veis, van desde la parte monetaria, ¿vale? Donde somos un actor relevante en la eurozona, renta fija en un montón de tipos de activos, renta variable, convertibles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de renta variable, ¿vale? Tenemos un área de renta variable global, ¿vale? Donde tenemos varios fondos y donde tenemos un fondo que es el que nos vamos a centrar hoy, que es el Grupama Global Disruption, ¿vale? Que es un fondo de renta variable global growth centrado en la temática de la disrupción, ¿vale? Pero yo creo que antes de nada habrá que poner un poco en contexto, ¿no? ¿Qué es la disrupción? Y la disrupción, teorizado en los años 90, es un concepto que lo define como un fenómeno que altera las reglas de un mercado con un nuevo producto o con un nuevo servicio. ¿Vale? Entonces, a lo largo de los últimos años, yo creo que hemos tenido muchos ejemplos de empresas disruptivas, ¿no? Como por ejemplo Google dando acceso de forma masiva a la información, Amazon cambiando las reglas del juego en la logística del comercio electrónico, Uber con la disrupción en el transporte, Tesla con el coche autónomo, blockchain, inteligencia artificial, nube, semiconductores, etcétera, etcétera.
¿vale? Entonces, dentro de la disrupción, nosotros internamente, dentro de Grupama, hemos identificado tres tipos de compañías que son las que tenéis en este gráfico a la izquierda, ¿vale? Compañías revolucionarias, ¿vale? Que son aquellas que crean un nuevo mercado, ¿vale? Compañías disruptivas, que son aquellas que innovan dentro de su sector, y compañías evolutivas, que son aquellas que van evolucionando y cambian su modelo de negocio, ¿vale? Un ejemplo de compañía en revolutiva sería, por ejemplo, CyberArk, todo el tema relacionado con la ciberseguridad, ¿vale? Es un tema muy, muy, muy interesante que comentaremos luego. Un ejemplo de compañía disruptiva, pues, por ejemplo, sería evolutiva, sería Motorola, ¿vale? La última, compañías que cambian su modelo de negocio sería Motorola, ¿vale? Motorola pasó de una compañía de telecomunicaciones a una compañía de seguridad revolutiva, que es la que comentábamos al principio, que me he equivocado. El mejor ejemplo sería, por ejemplo, Intuitive Surgical, ¿vale? Con ese robot Da Vinci que ha innovado dentro de su sector. Y luego la disruptiva, ¿vale? Y luego lo que tratamos en la slide de la derecha, lo que tratamos es aprovecharnos de todo el viento de cola de aquellas grandes megatendencias que están alojando los grandes flujos de capital a nivel global, ¿vale? Entonces, aquí representamos 5 megatendencias, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿vale? O sea, en 3. La transición digital, la transición demográfica y la transición energética, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la transición digital, hay de todo. Hay cosas de inteligencia artificial, vemos cosas interesantes en ciberseguridad que comentábamos antes, en negocios en la nube, de Big Data, pagos seguros, etcétera. Dentro de la transición demográfica, esto es pirámide poblacional invertida, más gasto en salud, y aquí, como veis, pues hemos listado una serie de temáticas que nos parecen interesantes, que son las megatendencias dentro del sector de salud que seguimos y que nos gustan, pero básicamente son farmas y biotecnológicas. Y luego en energía y materias primas, pues vamos a hablar de escasez de energías, escasez de recursos naturales, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? Como por ejemplo comentamos aquí el tema del cobre y el tema del zinc, ¿vale? Algunas energías renovables, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de lo que son este tipo de tres compañías que hemos comentado, de disruptivas, evolutivas y revolutivas, ¿vale? Que innovan o que cambian o que crean nuevos mercados, aquí tenéis desde que lanzamos el fondo en el año 19 el peso que le hemos ido dando a las distintas categorías, ¿vale? Entonces, como veis, son súper flexibles. Esto es puramente bottom-up, no es que queramos tener pues un 40, un 40 y un 20, sino simplemente, como veis con el gráfico, pues es bastante flexible. Y luego a la derecha tenéis algunas compañías como ejemplo de ese tipo de compañías que nosotros identificamos, ¿vale? Si vamos a las megatendencias, tenéis también el histórico, ¿vale? De aquellos pesos desde que lanzamos el fondo, cómo han ido evolucionando, ¿vale? Entonces, si veis, por ejemplo, en gris, la transición digital, ¿vale? Que hoy pesa en torno a un 42% de la cartera. Empezamos con un 30% de peso en el sector en la transición digital, que es el sector de tecnología. Fuimos subiendo poco a poco hasta prácticamente diciembre del año 24, ¿vale? Que llegamos a tener pues prácticamente el 50% de la cartera invertido en este sector, y desde entonces hemos ido reduciendo poquito a poco el sector de tecnología y la transición digital, sobre todo pues siendo muy prudentes con esas valoraciones a lo mejor que han subido mucho, ¿vale? Entonces, más o menos, por simplificar un poco de estas 5 megatendencias, dejándolo otra vez en 3, poner que más o menos el 40% está en la transición digital, el 40% restante está en la transición demográfica, en ese sector de salud, y el 20% restante está en energía y materias primas. Energía y materias primas y sobre todo en ese escasez de recursos naturales, ¿vale? Y como veis también antes, pues tenéis aquí algunos ejemplos, ¿no? Teck, que es una empresa de tratamientos de aguas en Estados Unidos, Alamos Gold, que es una minera de oro, luego tenemos Watts, una compañía americana, Intuitive Surgical, Boston Scientific, Ionis y Vertex de biotecnológicas y farmas, y luego en el sector digital, pues un poquito de todo, como veis, desde CyberArk, Palo Alto, de ciberseguridad, Motorola de telecomunicaciones, Microsoft, etcétera, etcétera.
El fondo está gestionado por un equipo de 3 gestores, ¿vale? Philippe Vial es el gestor líder, el que lleva trabajando con nosotros desde que lanzamos prácticamente la gestora, ¿vale? Y es nuestro responsable de renta variable global. Cogestiona el fondo con Julia Kuhn, ¿vale? Que tiene también muchísimos años de experiencia, como veis, y con Alessandro Rollero. Luego tenemos además un equipo de 11 analistas sectoriales, ¿vale? Y luego el resto de gestores, tanto europeos, de pequeñas y medianas empresas o de convertibles, echan una mano en la hora de gestionar el fondo. ¿Vale? El proceso de inversión es súper sencillo, es un proceso que conocéis todos muy bien, que es puramente bottom-up, quiere decir que no es top-down, no tenemos en cuenta la visión macro de la casa y empezamos con un proceso de inversión en el que tenemos todas las áreas geográficas, todos los sectores de todo tipo de capitalizaciones, ¿vale? Lo cual nos da que puedan responder a la temática disruptiva, ¿vale? Lo cual nos da un primer filtro enorme, que tenemos más o menos como 4.500 valores. Aplicamos luego un segundo filtro cuantitativo de a qué compañías podrían responder a esa temática de la disrupción, ¿vale? Que nos deja 300 compañías, ya se va reduciendo, y luego hacemos un análisis fundamental, aquellas que creemos que pueden ser interesantes, y dejamos el universo en torno a 70 compañías. ¿Vale? Y la cartera siempre está concentrada entre 30 y 60 valores. Hoy la cartera está concentrada en 40 valores. ¿Vale? Entonces, siendo conscientes que tenemos una cartera concentrada, lo que queremos tener también es una cartera diversificada lo máximo posible, ¿no? Entonces, por eso en el folleto del fondo nos autoimpusimos tener al menos 5 sectores dentro de la cartera, que no sea todo tecnología y salud, sino que esté bastante diversificada, y luego también geográficamente, que por lo menos que no sea todo Estados Unidos y que haya por lo menos 3 países dentro de la cartera, ¿vale? Y luego, que veremos ahora, que esté bastante diversificado en cuanto a pesos, estos valores que estén bastante diversificados en cuanto a pesos y perfiles de riesgo, ¿vale? Entonces, si vamos a cómo construimos las carteras, nosotros a los 40 valores que tenemos en cartera les asignamos estos 4 tipos de pesos, ¿vale? Compañías a las que les damos un peso del 0,5 al 1%, compañías del 1 al 2%, del 2 al 4 y del 4 al 6, ¿vale? Entonces, del 0,5 al 1% les damos ese peso a las compañías que tienen normalmente solamente un producto altamente innovador, que tienen un potencial muy alto, pero también mucha volatilidad, ¿vale? Entonces les damos un peso pequeño porque tienen todavía bastante riesgo. Pesos del 1 al 2% les damos a esos valores, a esas compañías, que tienen ya un par de productos que son bastante rentables, ¿vale? Que tienen una buena simetría en cuanto a potencial con riesgo. Compañías del 2 al 4% son compañías que ya están en esa fase de aceleración fuerte, que son ya maduras y que tienen todavía un perfil riesgo-rentabilidad atractivo. Y luego el último franja de peso que le damos del 4 al 6%, que es el máximo peso que vamos a tener en un valor en torno a un 6%. A partir de ahí, si sigue subiendo, pues iremos reduciendo la posición poco a poco. Son compañías que son compañías que están yendo muy bien, pero que probablemente tengan menos volatilidad y que tengan también un potencial de revalorización menor, ¿vale? Compañías que sean un poquito más estables, ¿vale? Si repasamos desde que lanzamos el fondo en el año 20, aquí tenéis la gráfica, ¿vale? En estos 6 años que tenemos desde que lanzamos el fondo, año 20, 21, 22, 23, 24 y 25, el fondo ha tenido una rentabilidad espectacular, ¿no? Y como podéis ver en la gráfica, pues es un fondo que no tiene absolutamente nada que ver con su índice de referencia, que es el MSCI World, ¿vale? Que ha funcionado de miedo. Los años de tipos negativos, ¿vale? Como podemos ver aquí, el año 20 y el año 21, el fondo es capaz de tener pues, un 24% de rentabilidad y un 42% de rentabilidad, es decir, de tener una rentabilidad muy alta. Y luego, como comentaba antes Víctor, que yo creo que es muy importante cuando vienen mal dadas, porque al final los mercados financieros no dejan de ser cíclicos y cada X tiempo pues hay correcciones en los mercados, es muy importante que no caigas mucho, ¿vale? Entonces, el año 22, como veis, pues el fondo cayó un 15%, que para ser un fondo que en ese periodo tendría como un 40 y tantos por ciento de peso en tecnología, pues la verdad es que está bastante bien, ¿no? Y habla muy bien de la gestión del fondo, ¿vale? Lo cual es muy importante caer poco. El año 22, si recordáis, hubo fondos de renta fija que cayeron 12%, fondos de renta variable muchísimos con castañazos de 30, 40%, y luego recuperar eso pues cuesta un montón, ¿no? Entonces es muy importante que cuando haya un mercado bajista como el año 22, que el fondo amortigüe y proteja mucho el capital. Luego los años de tipos altos,
tanto el año 23 como el año 24. El fondo ha funcionado fantásticamente bien, como veis, muy consistente, un 25% de rentabilidad y un 25% de rentabilidad. Y este año la rentabilidad que llevamos es de un 12%. ¿Vale? Porque el fondo no cubre la divisa, ¿vale? Y esta clase está denominada en euros, ¿vale? Luego tenemos una clase euro hedge en el que cubrimos la divisa y tenemos una clase denominada en dólares, ¿vale? Pero al final los gestores son siempre de la opinión que el cubrir la divisa tiene un coste altísimo y que muchas veces, pues como los últimos años a lo mejor podía ser un poco de viento de cola que te ayudaba un poquito con la rentabilidad y otros años como este, pues puede ser a lo mejor un poco más de viento de cara que te lastre un poquito la rentabilidad. ¿Vale? Pero en general, al final, en el medio largo plazo, pues suele ser lo comido por lo servido, ¿no? Y por eso nosotros en el fondo no cubrimos la divisa. ¿Vale? Entonces, muy destacable, como veis, la rentabilidad a 1, 3 y 5 años, como el exceso de rentabilidad que tenemos respecto al índice de referencia, pues según se va ampliando el plazo, es mayor. A un año, pues le sacamos prácticamente un 4% de rentabilidad al índice, a 3 años le sacamos un 34% de rentabilidad, prácticamente un 35%, y a 5 años más de un 30% de rentabilidad extra. ¿Vale? Entonces, como veis, la gestión activa que hacen los gestores aportan muchísimo valor y son capaces de generar alfa y de batir a los índices de referencia. ¿Vale? Si repasamos los principales sectores, áreas geográficas y principales posiciones que tenemos dentro de la cartera, como hemos comentado, ¿vale? Lo que tenemos, o un poco la gracia del fondo, el valor añadido que aporta el fondo en una cartera para mí es que te ofrece una diversificación muy interesante, ¿vale? Si tienes un fondo puro de tecnología, un fondo puro de salud, un fondo de inteligencia artificial o lo que sea, son fondos que son súper direccionales, ¿vale? Pueden ir como una moto o pueden pegarse un castañazo y normalmente tienes una volatilidad altísima, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es una cartera mucho más diversificada con aceleradores y con frenos a la vez, ¿vale? Hemos visto como en el sector de tecnología, pues tenemos cosas de inteligencia artificial, como veis, tenemos un 5% de Nvidia, ¿vale? Tenemos cosas de inteligencia artificial, tenemos cosas en la nube, tenemos cosas de ciberseguridad, tenemos cosas de todo tipo, ¿vale? 4 o 5 distintas temáticas dentro de la tecnología, no solamente inteligencia artificial, ¿vale? Que pesan 40%. Entonces, aceleradores y frenos en tecnología. En el sector de salud, ¿vale? Que es la segunda transición que comentábamos antes, la transición demográfica, sector de salud, pirámide poblacional invertida, más gasto en salud. Aquí lo que tenemos es igual, es más o menos como la mitad en biotecnológicas, que son muy cañeras, y luego tenemos a lo mejor la mitad en farmas que son más defensivas, ¿vale? Entonces igual aceleradores y frenos, ¿vale? Y luego en energía y materias primas, que es la transición energética, pues igual, ¿vale? Tenemos en torno a un 20% de la cartera y tenemos pues desde una minera de cobre, una minera de oro, una empresa de tratamiento de aguas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego comentaremos acerca de la necesidad, la escasez de materiales para toda la revolución que se está viendo con el mundo de la inteligencia artificial y las inversiones en centros de datos y demás, ¿vale? Que es muy importante. Entonces, al final, lo que se trata es de tener una cartera bastante diversificada, ¿vale? Que sea muy robusta y que sea capaz de navegar muy bien en cualquier entorno de mercado, que es un poco lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, como veis, pues por áreas geográficas, pues más del 80% en Estados Unidos, luego el resto en Europa. En cuanto a capitalizaciones, pues como veis, tenemos más en compañías grandes que en megacaps, ¿vale? En megacaps, como veis, tenemos muchas menos y tenemos más compañías grandes que megacaps. Y como hemos comentado, la divisa no la cubrimos, ¿vale? Y las 10 principales posiciones, ¿vale? Que tenéis aquí, que hemos comentado, pues desde farmas como AstraZeneca, Boston Scientific, Broadcom, CyberArk, Nvidia, Microsoft, etcétera, etcétera. El top 10 pesa el 50% de la cartera, ¿vale? Y por último, comentar esta slide que yo creo que es súper interesante y que es muy importante, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Buscando el mejor perfil riesgo-rentabilidad, el fondo es el líder en su categoría, ¿vale? En este cuadro de la izquierda, con esta chinchetita verde, veis dónde está posicionado el fondo, ¿vale? Que es el líder en cuanto a rentabilidad, ¿vale? En la categoría Morningstar, renta variable global growth, ¿vale? En la categoría renta variable global growth de Morningstar, el fondo es el líder, el número uno por rentabilidad, ¿vale? Pero no solamente es el líder en rentabilidad, sino es el líder de rentabilidad ajustada a riesgo, ¿no? Y como veis en todos los plazos, a un año,
a 3 años, a 4 y a 5 años, siempre aparece en el primer puesto de la categoría, ¿vale? En los primeros puestos, ¿vale? Entonces, lo que nos gusta de la estrategia es que te da acceso a tecnología, te da acceso a salud, te da acceso a energía y a materias primas en una cartera diversificada que es capaz de comportarse bien en cualquier entorno de mercado. ¿Vale? Y sobre todo cuando vienen mal dadas, como hemos visto el año 22, el fondo cae un 15%, es decir, unas cosas compensan a otras, ¿vale? No cae todo a plomo, no es todo direccional, cuando una cosa te va bien, pues otra te va a ir mal, ¿vale? Y por ejemplo, en esos, el año 22, pues cayó mucho la tecnología, las farmas y la energía, ¿vale? Hizo que el fondo se balanceara bastante bien. ¿Vale? Entonces es un fondo muy interesante para tener en cartera y que como veis pues está funcionando de miedo. Y este año, durante el mes de marzo y abril, con esas caídas, con la guerra comercial y demás, vimos también la resiliencia del fondo y cómo fue capaz de amortiguar mucho las caídas, siendo de los fondos que menos cae de la categoría. ¿Vale? No solamente el año 22, sino este año también ha sido un buen ejemplo de ello. ¿Vale? Entonces, por mi parte, poco más, ¿vale? Espero no haberos aburrido mucho y espero que veáis el atractivo de este fondo y como una idea de inversión interesante para los próximos años para vuestras carteras. Muchísimas gracias, Juan, perdón. Muy interesante. La verdad es que me surgían bastantes preguntas, pero vamos a dejar primero que pregunten los asistentes y luego, si puedo, pues te voy a colocar yo un par de ellas. Como digo, hay una Vale, parte que fenomenal. es la de la energía que me gusta mucho. Como he comentado, pueden ustedes pasar sus preguntas sobre las cuestiones tratadas. Lo pueden hacer utilizando donde dice preguntas y respuestas, que ahí hay una persona del equipo que las reúne y que nos las va a pasar a nosotros. Por lo tanto, bueno, pues le voy a pedir a Adrián, que es quien se va a ocupar de esto, que nos vaya contando qué preguntan los asistentes, si es que tienen alguna duda ¿Qué tal, Víctor, Juan? ¿Cómo o estáis? curiosidad. Buenas tardes. Pues vamos con las preguntas. La primera es para ti, Víctor. En la práctica, ¿qué significa la independencia para el cliente? ¿En qué notaría esa diferencia frente a un banco? La primera diferencia que va a notar es que el asesor trabaja para él, porque cuando va al banco va a notar que el asesor, en cierto modo, trabaja para él, pero sobre todo trabaja para el banco. Y no lo digo como algo malo, es que quien le paga es el banco, y además, digamos, en función de los productos que coloque al cliente, etcétera. El banco es un vendedor, lo cual digo, no tiene nada de malo. Como el que vende coches, no pasa nada. Pero no es lo mismo un amigo tuyo que sabe mucho de coches que te recomienda un coche a un vendedor digo, de un concesionario de coches que tiene sus coches que vender. No es nada malo, es simplemente un modelo de negocio. Lo segundo que va a notar es probablemente el ahorro en comisiones. Lo va a notar muy rápido porque nosotros tenemos la ventaja eso de como no vivimos de las comisiones, pues ayudamos a que se pague menos. Y esto se nota muchísimo en la rentabilidad. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En 2022 cayó todo, los fondos de renta fija y los fondos de renta variable. Lo único que no cayó fueron los fondos monetarios, que al revés fueron a mejor porque subió la inflación y los tipos de interés. ¿Qué comisión da un fondo de renta fija? El 1 y pico, el 1,20%, por ejemplo. ¿Qué comisión da un fondo de renta variable normal? Pongamos el 1,80%. ¿Qué comisión da un fondo monetario? Un 0,30 o menos. Por ejemplo, Grupama creo que los tiene muy baratos y súper Sí. accesibles. Pues claro, en esto también hay productores con productos mucho más competitivos. Entonces, claro, nosotros como asesor financiero, si había que decir, oye, que si invade Rusia, Ucrania, que sube la inflación, nosotros no tenemos ningún problema en decir, como hicimos, vende la mitad de la renta variable y vende toda la renta fija, porque es que si la inflación va a pasar, está pasando del 1 al 10, ¿qué haces con un bono? Y habrá momento, pero mejor es otras cosas, por ejemplo, un monetario. Entonces, nos permite una libertad en el asesoramiento que es complicada en quien depende de las comisiones, porque esa es la realidad. Si tú pasas tus comisiones de una media del 1,5, las hundes al 0,20, pues probablemente tengas que echar a la mitad de los empleados. Por eso ya digo que los bancos son reticentes a movimientos importantes que en un momento dado supongan un daño para su cuenta de resultados, mientras que nosotros no tenemos ese problema y entonces se nota en las comisiones y se nota en la capacidad de movernos.
Y otra cosa muy importante, perdona, podemos recomendar cualquier producto del mercado. En las entidades, y sigo diciendo, no es un pecado, tiene sus productos, a veces otros de terceros, pero por ejemplo, lo estamos viendo este año. Cuando el tema de la inteligencia artificial, ¿cuántos tienen un fondo que trate el tema de la inteligencia artificial? O que trate el tema de simplemente un tecnológico. O sea, fliparían ustedes de ver las pocas entidades que tienen un fondo, que pueden ofrecer un fondo que invierta en el Nasdaq, es el índice más rentable de los últimos 20 años. Pues yo le digo que no entra en los dedos de mi mano. Con lo cual nosotros, de hecho, muchas veces tenemos que recomendar y cuando vemos la entidad del cliente decimos, pues el Nasdaq no va a poder ser. Va a tener que ser el SP, que los que llamamos fondo banquillo, porque no hay Nasdaq. Y ya si llamamos oro, ¿cuántas entidades les permiten a sus clientes acceder a ETFs de oro? Por lo tanto, el hecho de trabajar con una asesor independiente tiene la enorme ventaja de que nosotros no tenemos límite en cuanto a lo que queremos ofrecer. Y esto es importante, porque los mercados son como los mercados de frutas, ¿eh? Hay frutas de temporada y todos los años hay algo que va especialmente bien. Esos serían los puntos fundamentales. Muchas gracias, Víctor. La próxima es para Juan. ¿Cómo se puede rentabilizar la demanda de energía que genera la IA? ¿Qué recursos serán los más demandados? Me la han quitado a mí. Esa quería hacerla yo. Muy buena. Totalmente. A ver, ese es un tema muy, muy importante porque al final lo que estamos viendo es que estamos en un ciclo bursátil impulsado por la inteligencia artificial. El gasto en IT está siendo el motor de la economía, de la inteligencia artificial, la nube, la automatización, etcétera, etcétera. Y hay un paquete de inversiones, tanto públicas como privadas, que es masivo, ¿no? Solamente el gobierno de Estados Unidos, Trump, tiene un paquete de inversiones de 500.000 millones de dólares y aquí hay que diferenciar, ¿vale? Entre los materiales necesarios para tener esos semiconductores y la energía necesaria para la construcción de todos esos y el funcionamiento de todos esos centros de datos. Entonces, a nivel de materiales, el cobre sigue siendo importantísimo, ¿vale? El aluminio, paladio, germanio, etcétera, etcétera, ¿vale? Son materiales que pueden soportar la potencia de la computadora, la transmisión rápida de los datos y sobre todo esos sistemas de refrigeración, ¿vale? Entonces, los materiales y lo que comentábamos antes, ¿vale? La escasez de materiales es algo que nos preocupa mucho y vemos como una oportunidad importante, ¿vale? Y por eso lo tenemos como una microtemática dentro de la cartera. Y luego, dos, a nivel de energía, ¿vale? La energía necesaria para abastecer la construcción y la demanda de energía de todos esos centros de datos a nivel global, estamos hablando que en los próximos 10 años, perdón, del 2025 al 2035, se va a multiplicar por 2, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos una generación de energía más o menos que está en 500 teravatios hora a día de hoy y va a pasar a ser 1.200 teravatios hora en 2035. ¿Vale? Entonces, ahí vemos mucho construcción de centrales de gas natural, energías renovables como la fotovoltaica y la eólica para intentar operar de una manera un poco más sostenible, ¿vale? La nuclear también. Sobre todo lo que es muy importante es que yo creo que no hay inteligencia artificial sin energía. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que ya me la has contestado, o sea que esa ya no te la voy a hacer. Incluso me ha parecido muy interesante los materiales concretos, ¿eh? Materiales, sí, sí. Esto, lo que ha dicho Juan, merece la pena, aunque solo fuera por ese planteamiento, ya les ha merecido a ustedes la pena venir a esta jornada, porque imagínense eso, las consecuencias y las implicaciones que tiene. Más preguntas. La siguiente para ti, Víctor. Después de 3 años tan positivos en bolsa, ¿qué tipo de detonante podría provocar una corrección en 2026? ¿Hablamos de un hecho puntual o más bien de un conjunto de factores? Pues todos los que he comentado en la presentación. No, ha llegado un poco tarde usted, pero bueno, le vamos a enviar la presentación. O sea que lo va a tener. Pero bueno, por no dejarle sin contestación, me voy a remitir a las 3 Ls. Leverage, que es endeudamiento. Ojo al endeudamiento que se va a provocar precisamente para construir toda esa infraestructura de la IA. Ahí podríamos tener algún petardazo, que es normal que pasen esas cosas, pero no es bueno. Algún petardazo, sobre todo en nuestra opinión, en el crédito privado, que es el que está más descontrolado. Ahora mismo el crédito, el de los bancos en general, está muy controlado los bancos. Ahora Trump quiere desregular
pero ahora mismo los bancos están muy controlados, con lo cual es difícil que ahí te encuentres un follón gordo, pero hace poco ha habido uno con no, nada que ver con la IA, pero ya ha habido... Se empiezan a relajar los temas, digamos, los temas de crédito, cuando, por lo tanto, en endeudamiento, por la vía del endeudamiento privado o público, puede saltar. He comentado también la L de locura. No vemos ahora en los precios, pero acabará ocurriendo. Y muy importante lo que he comentado antes, que hay un momento en que el mercado es como un avión, que tiene un motor y una gasolina y va tirando por algo. Entonces hasta ahora íbamos tirando y es lo que hemos aprovechado a tope desde Next Step, lo que llamamos la teoría del dominó, que ahora ya lo puedo contar abierto porque ya está acabando. La teoría del dominó que establecimos en abril es que por cada acuerdo comercial que firmara Estados Unidos iba a haber una subida bursátil y es lo que ha ocurrido. Pero eso ya está. Y nos queda una muy grande, que es la última ficha, que es la de la Reserva Federal, que al ver que los aranceles no son inflacionistas, decide bajar los tipos. Y nos las veíamos muy felices porque era lo siguiente que iba a hacer. Pero cierran la administración norteamericana y como estos son muy prudentes, dicen que hasta que no tengan datos no van a hacer nada. Con lo cual, la última ficha, que era la de la Reserva Federal, se ha quedado parada. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un momento en que el mercado se puede quedar sin temas que descontar, sin, como he dicho, sin ilusión. Sin, oye, pues que antes teníamos la ilusión de que se va a firmar con Japón, bien, con Japón, con la Unión Europea, toma, con la Unión Europea, con China, venga, con China. Y ahora, entonces, esto, aunque a la larga vendrá otra vez los beneficios empresariales, que es lo más importante, acabarán bajando estipulamente, pero sí que hay un momento que no sé cuándo será, en el que, y por eso decimos que 3 años de subida son un momento un poco vulnerable para eso y por eso estamos hablando de ello, y ese sería otro posible gatillo para que se dispare una corrección, el del mercado se quede un poco como, ¿y ahora qué? Entonces mucha gente ante esa situación pues va y vende. Eso también lo veo posible, además de lo que he dicho, y la presentación que va exactamente de eso. Muchas gracias, Víctor. La próxima es para Juan. ¿Las temáticas en las que invierte el fondo son fijas? ¿Siempre van a ser las mismas o pueden cambiar? No, pueden cambiar. Los gestores, cuando lanzaron la estrategia, lo lanzaron con estas mega tendencias que hemos comentado de transición digital, transición demográfica y transición energética, porque en ese momento y hoy, 6 años después, creemos que siguen siendo las más interesantes, pero si dentro de, pues, no sé, por ejemplo, dentro del sector de tecnología, dentro de un par de años ven a lo mejor que la inteligencia artificial pues ya se ha acabado o que ya no es interesante y, por ejemplo, les parece mucho más interesante la ciberseguridad, pues a lo mejor hacen un cambio dentro de las carteras y se centran en eso. O a lo mejor surge a lo mejor alguna que otra mega tendencia, pues como hemos hablado de la escasez de recursos naturales, de materiales, etcétera, que a lo mejor coge mucho más protagonismo de la cartera, ¿no? Entonces los gestores están súper abiertos y no se casan con ninguna de las tres, pero hoy en día son las que tenemos. Perfecto. Víctor, si la Fed finalmente baja los tipos más de lo previsto, ¿qué impacto tendría en los mercados? ¿Podría ser uno de los factores positivos del año? Más de lo previsto sería estupendo, porque realmente ahora mismo las empresas están ganando mucho dinero, el escenario macro es muy bueno. Lo que pasa es que ya está más o menos descontado que la... No, pero porque además, perdón, estaba descontado que iba a bajar los tipos. Pero ahora piensan que no. Es también cosas de los mercados, porque tampoco ha cambiado tanto la cosa. Entonces, si empieza a bajar tipos, que nosotros pensamos que lo va a hacer, tiraría mucho del mercado, y entonces eso pospondría cualquier posible corrección. Con la Fed bajando los tipos de interés, si no hay una recesión, y de momento Estados Unidos no tiene ninguna pinta de una recesión, el mercado es muy difícil que tenga una corrección importante, puede tener pequeñas. Para que haya una corrección importante tendría, te digo, que quedarse sin motor. La Fed lo que más le puede gustar al mercado es que bajen los tipos de interés. Entonces, si la Fed baja tipos, el mercado ya tiene motor y depósito lleno. Hasta que diga, ya no los va a bajar más. No hasta que lo diga, hasta que el mercado piense que ya no los va a bajar más. Entonces ya volvemos a entrar en un terreno de vulnerabilidad. Lo que pasa es que, cuidado, con la Fed bajando tipos también pueden pasar cosas. Y entonces puede haber una corrección igual. Tenemos un colchón, la Fed está bajando tipos, pero vamos, eso no significa nada porque si, no sé, voy a poner un ejemplo extremo que no se va a producir. Pero imagínate que quebrara OpenAI o que dejaran de darle financiación.
o que, ¿qué te diría yo? Haya pues un tema geopolítico gordo, que no parece ahora mismo, pues da igual que la Fed esté bajando tipos. Pero en situación normal, bajada de tipos retrasa cualquier posible corrección significativa, en nuestra opinión. Sí, es gasolina para los mercados financieros las bajadas de La tipos. gasolina, si los mercados no son tan complicados, lo malo Sí, es ver, es tener el indicador. eso Es es, saber si la claro. tiene y no. Pero el mercado al final, los motores, si tú eres capaz de, si están ganando dinero las empresas y el dinero es barato y no sé qué, pues el mercado va a subir sí o sí, salvo que pase eso, que haya un meteorito y llegue un virus. Totalmente, porque además joder, yo creo que este tercer trimestre se ha visto que más del 80% de las compañías en Estados Unidos han batido las expectativas y las estimaciones de beneficios para el año 26 se han acelerado. Con el gasto en inteligencia artificial, la resiliencia de la economía americana, los recortes de tipos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pinta bien. Lo que sí puede generar una corrección es que en lugar de crecer los beneficios, como se espera más todavía que este año, pues se haya sido muy optimista y no lo crezcan. Entonces, claro, se enfría el mercado, ¿no? Se queda sin gasolina. Eso es lo que vamos a tener que vigilar. Tampoco significa que porque haya 3 años muy buenos no haya un cuarto bueno, ¿eh? Pero sí es verdad que es lógico, es cíclico, que pueda haber una corrección en el proceso. Más Perfecto. preguntas. La siguiente para ti, Víctor. Cuando el mercado se mueve tanto, ¿cómo me avisaríais de que hay que hacer algún cambio en la cartera? ¿Me enteraría a tiempo para aplicarlo bien? Nosotros avisamos si vemos que hay que modificar la cartera. No avisamos porque la cartera vaya a caer el mercado vaya a caer un 3 o un 5%. Estamos trabajando con fondos, incluso con ETFs no merece la pena. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos que va a haber una corrección significativa, digamos, por ejemplo, un mes bajando y que caiga el mercado un 12%, nos hacemos esa composición de lugar, nosotros vamos a avisar, enviamos un vídeo, explicamos qué es lo que hay que hacer en la cartera, qué es lo que hay que vender, etcétera. Y la rapidez depende un poco del cliente. Si el cliente tiene una cartera de ETFs, la rapidez es rapidísima. Es decir, que si usted tiene una cartera de ETFs que son como acciones, o sea, que son fondos que se venden como acciones, usted lo puede vender en 2 minutos y nosotros vamos a tardar una hora en enviarle el vídeo diciendo que venda. Con lo cual, si hay que hacer algo rápido y tiene una cartera de ETFs, va a depender más de usted que de nosotros, de que tenga una cartera de fondos cotizados, que son mucho más rápidos. ¿Qué pasa? Que si uno tiene una cartera de fondos cotizados y nosotros vemos que la situación realmente se está complicando, pues eso, la operación es muy rápida y te puedes pasar a tener un 20% de la cartera en liquidez en minutos. Y nosotros eso lo hemos hecho y pretendemos seguir haciéndolo, salvo que lo que ocurra es que ha caído un meteorito. Entonces nos hemos enterado y da igual los ETFs y nada, pero situaciones que sí hemos vivido como esta, la invasión de Ucrania, aquello claro fue como para actuar, y luego vino las sanciones crearon, ya venía el problema, pero aumentaron el problema de la inflación. Entonces todo esto, pues nada, lo comunicamos y en algunos casos la gente tardó 3 o 4 días porque eran fondos tradicionales y eso no se compra y se vende en un día, en un minuto. Y en otros la gente, pues una parte pudo hacerla líquida en minutos. O sea que nosotros lo comunicamos y además el algoritmo sabe con qué bancos trabaja usted, qué cartera le hemos recomendado, con lo cual le va a decir, venda esto, esto y lo otro. Y son cosas que le hemos recomendado. Con lo cual funciona bastante bien siempre y cuando lo veamos venir. Y eso no podemos garantizar que sea siempre. Hasta ahora tenemos si ven nuestra rentabilidad, verá que de las ocasiones en las que ha habido que hacerlo, una fue en 2022 y la otra fue cuando llegó Trump. No porque fuéramos muy listos, sino porque Trump lo dijo. Es que Trump dijo, voy a poner aranceles. Nosotros, de hecho, no esperábamos que montara esos aranceles, o sea, el 30%. Pensábamos que iba a ser una cosa más suave, pero aún así sí le dijimos a la gente que acumulara liquidez. ¿Cómo? Vídeo explicando lo que hay que hacer y debajo instrucción exacta para lo que tiene que hacer el cliente. En el caso de clientes que utilicen la gestión, ningún problema, porque somos nosotros los que les decimos a los bancos que hagan los cambios oportunos. El cliente no tiene que preocuparse de nada, ya nos ocupamos nosotros de todo. Muchas gracias, Víctor. Juan, ¿qué aporta vuestro fondo dentro de una cartera? Pues yo creo que nuestro fondo probablemente aporte dos aspectos fundamentales. Uno, que lo he comentado yo creo que al principio, que es la diversificación, ¿vale? Tener una cartera global
diversificada, ¿vale? No poner todos los huevos en la misma cesta y que es complementaria con cualquier otra estrategia de renta variable de fondos o de ETFs, ¿vale? Entonces, por un lado, la diversificación que te ofrece y por otro lado, la generación de alfa, ¿no? Que también lo hemos comentado y yo creo que se ha visto, ¿no? El fondo es el más rentable de su categoría. Eso es totalmente compatible con tener ETFs en la cartera, que a lo mejor son estrategias más tácticas y a lo mejor esto pues, sería más estructural, ¿no? Pero probablemente la generación de alfa y la alta rentabilidad que puedes tener teniendo un perfil de riesgo bastante razonable y luego la diversificación que te da una cartera con esos motores de rendimiento que hemos comentado. Muchas Si te, gracias. si te parece, Adrián, vamos a responder una más que no quiero tener hasta muy tarde ni a los asistentes ni a Juan, Sí, pero tenemos una más para Juan y otra para los dos, Víctor, y son las dos últimas ya. venga. La tuya, Juan, ¿en qué plataforma está disponible el fondo y cuáles son las comisiones? Entiendo que dependerá de la clase, pero una clase retail. Sí, las comisiones, nuestros fondos, como comentaba antes Víctor, suelen ser buenos, bonitos y baratos, ¿vale? No son caras. La clase retail de este fondo es como un 1,6, ¿vale? 1,6 de comisión de gestión. Y está disponible a través de las principales plataformas, ¿vale? Cualquiera de las grandes principales plataformas de suscripción de fondos está disponible el fondo. Y en cuanto a comercializadores bancarios, pues es verdad que hay algunos que son más abiertos, que Víctor lo sabe bien, otros que a lo mejor son un poco más cerrados, y ahí estamos trabajando para intentar ponerlo en el máximo número de comercializadores disponibles. ¿Y la clase limpia qué comisión tiene? Espera, te lo digo porque si quieres Si no, no pasa nada, ¿eh? No, ahora te lo era digo, pura es que curiosidad. Era lo para que vea tengo. la gente un poco la Sí, diferencia que hay en coste. Las clases limpias no perjudican al gestor. Esto quiero decirlo. O sea, no sé, el gestor cobra lo mismo, más o menos, por no decir lo mismo. Las clases limpias, la diferencia de precios es por lo que se lleva el distribuidor. eso Entonces, es. nosotros nunca haríamos nada que perjudicara a quien está generando el valor, el alfa, como bien ha dicho Juan. Está haciendo pero claro, sí nos parece a veces un poco abusivo el coste del distribuidor que no hace nada más que poner, pues nada, en la mano y el sitio donde se distribuye, que tiene que entendemos, que tiene un coste, pero a veces es que ganan más que el propio gestor. Entonces, bueno, por eso nosotros pensamos que promocionar las clases limpias es nuestra obligación como asesores financieros independientes, faltaría menos, y es lo que hacen en el mundo entero. Y por otra parte, sabemos que no estamos perjudicando al inversor, porque no estamos perjudicando a la persona que está generando esa rentabilidad, que es el gestor, no es el distribuidor, que se limita, digamos, a ponerlo a distribuir. Pero vamos, si no lo tienes a mano no pasa nada. Si alguien nos pregunta, lo apuntaremos y se lo diremos. Que tengo un Excel enorme con todos los filtros puestos hasta que los quito, pero la clase en Habrá varios retail. tipos, pero vamos en Sí, la banca privada la o... clase retail con retro son, aquí está, son 1,60, ¿vale? Como hemos comentado. Y luego la clase retail limpia son 90 puntos básicos. Para que vean ustedes lo que se ahorra uno con las clases limpias. Luego está la comisión de De custodia del 1,60 a banco. 0,90. Entonces, bueno, es verdad que luego hay una comisión de custodia del banco, pero aún así sale muy bien, porque a lo mejor eso es un 0,30, con lo cual aún así hay un ahorro importante. Y eso es porque efectivamente Grupama no tiene fondos muy caros, son muy No, competitivos, pero hay gente que no cobra un 1,60, hay gente que joder, cobra un 2. Entonces, un 2 cuando y es un pico, y 2 pico. o un 0,60 o 40 o lo que sea, pues la diferencia es muy grande. Pues que sepan que si son clientes de Nextstep, tengan la cantidad que tengan para invertir, nosotros les podemos decir entidades de las que no cobramos nada, certificado, en las que ustedes pueden comprar con clase limpia, por ejemplo, este estupendo fondo que nos presenta hoy Grupama. Teníamos una para los dos, has dicho. La última para los Sea dos. fácil. Más o menos. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial en 2026? ¿Puede ser un motor positivo para el mercado o también puede generar algún tipo de inestabilidad? Pues no es tan fácil, ¿eh? No. No es tan fácil, porque ahí va a haber, bueno, me remito a lo que he dicho antes de toda la zona de private capital privado. No es tan fácil porque de algún modo al final estas cosas siempre acaban en burbuja.
como pasó con Internet. Yo no creo que sea ahora, es pronto. Yo creo que estamos todavía en la fase como cuando en la revolución del ferrocarril se estaban poniendo las vías y las locomotoras. Es pronto para decir que van a quebrar el fabricante, la compañía tal de ferrocarril, pero que, claro, cuando hay algo tan excitante, hay un negocio tan importante, a veces las expectativas se convierten en un poco irreales. Y entonces se hacen planes de negocio que no se cumplen, que nos ha pasado a todos los que hemos hecho planes de negocios, por lo menos que se retrasan. Entonces ahí hay problemas. Entonces eso va a acabar ocurriendo en algún punto en la inteligencia artificial, no sé si dónde. Por otra parte, esto va tan rápido y es tan fascinante que podíamos asistir a cosas que nos hagan pensar, oye, todavía esto nos puede sorprender para bien y mucho, ¿eh? Porque ya están hablando de la superinteligencia artificial. Y dicen que esa superinteligencia artificial, si quisieran, no tal vez los gobiernos no lo permitan, pero podrían dejar en paro al 70% de la población, quitando a los fontaneros, electricistas y bailadores de flamenco. Entonces, te quiero decir que eso es una faena, pero para las empresas, para un banco, para una empresa industrial, para tal, para cual, es una productividad brutal. Entonces, claro, nos puede dar, la respuesta mía sería, nos puede dar todavía muchas alegrías, pero nos puede ser la que nos dé algún disgusto. Totalmente. Yo creo que depende con las gafas con las que lo mires, si eres más optimista, más pesimista, pero siendo realista, yo creo que en principio, como comentaba Víctor, estamos todavía en el comienzo del ciclo de la inteligencia artificial, ¿no? Y probablemente pues hay muchos interrogantes, hay muchas incertidumbres, pero no sé, yo veo, por ejemplo, datos como por ejemplo ChatGPT tardó 3 años solo en alcanzar los 800 millones de usuarios. ¿Sabéis cuánto tardó Internet en alcanzar los 800 millones de usuarios? 13 años. Entonces, Exacto. la adopción de la inteligencia artificial es algo que está siendo masivo. Los paquetes de inversiones son masivos. Todos, aunque las valoraciones son altas, lo que es súper importante y que lo distingue de una burbuja es que los beneficios son muy altos también y que son dos líneas totalmente paralelas. Y La, además, fíjate una cosa sobre eso que has dicho, cómo engancha. Es decir, que cuando nos claro, digan que una vez nos que lo cobran, usas, ya pagamos tranquilamente por lo que hace. Dicen 20 euros. 20 euros por lo que está haciendo. Venga, sí, ¿dónde? sí, Pero luego estamos tan enganchados que cuando nos digan todo el mundo tiene que pagar 3 euros, por lo que ahora es gratis, lo vamos a pagar todos. Sin ningún totalmente. problema. Entonces van a pasar de unos ingresos de tal. O sea, el Eso grado de es. enganchamiento. Yo me recuerda a los móviles, pero mucho más rápido. O sea, el enganchamiento que estamos cogiendo con ChatGPT y compañía y lo que pueden llegar a ofrecerte, que te montan. Ay, mis hijos es que se montan los viajes con eso ya. Y yo Todo, ya, de todo. hecho, he empezado. Yo ya pregunto, si voy a tal sitio, como claro, no sé qué, pero ellos se montan todo el viaje. Agencias Sí, de sí, viaje sí. se acabó. Y lo hacen bien, además. O sea, es tan impresionante. El día que te digan, no, te vamos a cobrar 3 euros al año. Pero tú sabes lo que son 3 euros al año por 800 millones de. Bueno, 800, Totalmente. para entonces eran 3.000 800 millones hoy, de dólares. ¿sabes? Que, por eso digo que la adopción de la inteligencia artificial es algo que está siendo masivo y que no hay parangón y que fíjate que Internet, que fue una grandísima revolución, lo que tardó y aquí lo ha pulverizado, ¿no? Lo siguiente, de 13 años a 3. Entonces, bueno, Por yo creo que va a ser eso, fuente de incertidumbre, porque al final cada trimestre de presentación de resultados, si no acompañan esos buenos beneficios empresariales, pues esto se pegará un castañazo con la incertidumbre de que, bueno, pues a lo mejor si no es para tanto la inteligencia artificial, si las valoraciones serán excesivas o lo que sea. va Hay a que ser ser muy como. prudentes, Va, muy va- va- prudentes. va a ser como ahora. Va a funcionar, va a aportar más que quitar, pero nos va a dar alguna ducha fría. Sí, 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 Y esa seguro. es la corrección de la que estamos hablando. Y con esto, nada como hablar de dónde puede venir una corrección para despedirnos, agradeciéndole lo primero a Juan Rodríguez Fraile que esté con nosotros, que aporta muchísimo y se nota la experiencia. El fondo me ha parecido súper interesante, el tema súper interesante y los datos que nos ha traído. O sea que muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a Y vosotros por invitarme, un placer. un placer para nosotros. Las gracias también a nuestro equipo que está por detrás, especialmente a Adrián, que está directamente hablando con nosotros, pero no es el único que ha trabajado para hacer posible esta jornada. Y a ustedes que han venido a vernos y que hoy, por lo menos, es verdad que siempre llevamos años hablando de oportunidades y de cosas de comprar, casi todo el tiempo. Pero bueno, hay que ser realistas y hay que estar también preparados para después de todas estas compras
que algún día habrá que vender. Y bueno, que tengan claro que nosotros no es que seamos optimistas, es que somos optimistas cuando sube el mercado y tiene motivos para subir. Somos realistas cuando ha subido mucho y tiene motivos para bajar, y si las cosas se complicáramos seríamos directamente pesimistas. Nosotros no somos nada, somos lo que nos indica las expectativas del mercado y la situación de la economía, punto. Y ahora es bueno pensar por dónde pueden venir las bofetadas, aunque no vengan, pero hay que saber por dónde, porque quien sabe por dónde viene está preparado y sabe cómo protegerse. Pues muchísimas gracias, lo dicho, y nos vemos dentro de un mes en otra jornada.